Esta serie de salmos hemos estado abarcando distintos salmos y dentro de esta gran serie, los últimos 6, 7 domingos hemos tenido una miniserie que son los cantos de Sión, donde hemos analizado distintos salmos que nos hablan de Sión, de la Jerusalén celestial. Hoy día vamos a terminar esta serie de salmos y también terminar la serie de los cantos de Sión. Si usted está recién llegando hoy día, tal vez esté medio perdido con esto de Sión. Les invitamos a ver las predicaciones en internet de todo lo que fue enero y febrero, donde estuvimos hablando de la Sión celestial. Hoy día entonces vamos a estar concluyendo esta serie leyendo este Salmo 122, que antes de analizarlo me gustaría primero leerlo de corrido. Dice así: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Tal vez al leer este salmo nos parezca un poco raro, un poco extraño, porque somos chilenos. Y estando en Chile, pensamos, ¿para qué habría un salmo en la Biblia que es como judío nacional, así como que, no sé, como que exalta a Jerusalén y las tribus de Israel? Uno dice, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Si yo estoy acá, al otro lado del mundo. ¿Qué tiene este salmo? ¿Por qué este salmo estará en la Biblia? Para entender eso, tenemos que entender el concepto bíblico de Israel. Y ese concepto muchas veces ha sido malinterpretado y difícil de entender en medio de las congregaciones. El concepto de Israel tiene dos connotaciones en la Biblia. Por un lado está la Israel terrenal. El Israel que está ahí en el Medio Oriente. Ese pueblo que desciende físicamente de Abraham, de Isaac, de Jacob. El pueblo que está basado en estas 12 tribus descendientes de Jacob. El pueblo de Israel que realmente fue esclavo en Egipto y realmente fue rescatado por Dios con portentos. Ese pueblo que Dios llevó a la tierra de Canaán y vivieron ahí por muchos siglos hasta que después fueron destruidos por los romanos y hace poco volvieron a habitar el Medio Oriente. Este pueblo realmente es un pueblo que el Señor escogió en medio de las naciones, realmente es un pueblo que Dios ha bendecido y ha vivido las máximas bendiciones, pero también las máximas maldiciones. No ha sido para nada fácil. Es un pueblo que Dios escogió en medio de los pueblos no porque fuera bueno. En realidad Deuteronomio 9 nos dice que Dios los escogió porque son nefastos, duros de servicio. Son duros, son orgullosos y por eso el Señor los escogió, igual que a ti y a mí. 1 Corintios 1. ¿Por qué te escogió el Señor? No porque eres bueno, eres lo vil y lo menospreciado del mundo, pero con esa elección el Señor es glorificado, porque no hay nadie que se le pueda oponer. El Señor de esa manera manifiesta su gracia, manifiesta su amor. Entonces cuando Él escogió a Israel y los saca de Egipto, Él les dice, no es por ustedes, no es porque ustedes son súper buenos, es porque yo simplemente lo quise así, para gloria de su propio nombre. Ese Israel está ahí, es real, está presente. Pero mientras avanza la historia de salvación, la historia bíblica, nos damos cuenta que todo lo que estaba ahí en el Antiguo Testamento prefiguraba e indicaba algo más grande, algo permanente, algo mayor. Y eso mayor es Cristo, es Jesucristo. Cuando viene Jesucristo, Él viene a destruir esa muralla que separaba entre la Israel terrenal y las demás naciones. Los apóstoles entienden esto y cuando empiezan a escribir las cartas del Nuevo Testamento, escriben lo siguiente. Gálatas 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo le escribe a los Gálatas y él les dice en una época donde se luchaba contra la judaización de lo que significaba el cristianismo incipiente, él dice, miren, ahora que Cristo vino, por su sangre, esta muralla divisiva fue destruida. Ya no hay un solo pueblo terrenal especial, ya no es judío ni griego.
Somos uno en Cristo. Ya no es solo hombre y mujer, dice. Ya no es solo para libres y esclavos. Un solo pueblo en Cristo. Es decir, dice Pablo, ¿tú crees en Cristo? Sí. Entonces eres del linaje de Abraham. ¿De Abraham? Si yo no tengo nada que ver con el Medio Oriente. Bueno, dice, es que del linaje de Abraham uno es por medio de la fe. No por medio de sangre, sino que por medio de la fe. Somos herederos según la promesa. Y eso lo explica ahí largamente en el libro. Si eres de Cristo, eres descendiente de Abraham. Por tanto, eres el Israel de Dios. Nada que ver. Pues, tal vez tú dices, pero es que soy más chileno que el choripán. No tengo nada que ver con Abraham. ¿No es cierto? Y Efesios 2 dice, no. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú no eras ciudadano, pero ahora eres ciudadano de Israel. ¿Pero tengo pasaporte chileno? Sí. Pero estamos hablando en sentido figurado de quién es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La Israel de Dios. Aquellos que creen en Cristo son Israel. Ellos son Israel. Sin Cristo estábamos lejos de la ciudadanía, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Entonces, ¿quién es judío para Dios? ¿Quién es israelita? ¿Aquel que se circuncida el prepucio, exteriormente hablando? ¿Ese es israelita? ¿Quién es judío realmente para Dios? Eso fue un dilema en la época de Cristo, porque los fariseos le decían, oye, nosotros somos judíos, descendientes de Abraham. Jesús los miró a la cara y les dice, no, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué? No, nosotros somos hijos de Abraham. No, dice él. Físicamente tal vez sí. Externamente tal vez sí. Pero esa no es la ciudadanía del cielo. Eso no es lo que la Escritura nos enseña. No es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tenemos otra carta más, Romanos, que dice lo mismo. Gálatas, Efesios, Romanos, mantienen lo mismo. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que tú, por mucho que exteriormente estés circuncidado, diga, no, es que yo soy de los judíos y todo, si tu corazón no ha sido cambiado por el Espíritu Santo, no eres pueblo de Dios. No eres. Por tanto, el verdadero judío es el que cree en Cristo. El verdadero Israel es el que cree en Cristo. Es el verdadero pueblo de Dios. Por tanto, el Israel terrenal prefiguraba, indicaba a Cristo y a su verdadero pueblo. Al rey y al pueblo del rey. La Israel terrenal tiene como capital la Jerusalén terrenal, pero no es hacia allá donde nosotros miramos. Nosotros como Israel de Dios miramos a la ciudad de Dios, que está arriba. No está en el Medio Oriente, está arriba y adelante. Como enseñamos el domingo pasado, está arriba y adelante. Si están metidos, vean la prédica. Ahora, esto es algo que me quise detener un poco a explicarlo, porque hoy en día vemos una gran tendencia en el pueblo evangélico, una tendencia judaizante nuevamente, donde muchos vuelven al tema judío y a las fiestas judías y los rituales judíos y peregrinar a Jerusalén. Miren, si quieren ir a conocer Jerusalén, qué bueno. Vayan, puede ser lindo, pero esa no es la ciudad de Dios. Y se los digo en realidad con la Escritura, porque Pablo escribe en Gálatas 4 un texto que es súper fuerte. Dice, miren, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar. ¿Qué hijo tuvo? Ismael. ¿Sí? Ismael, hijo de Agar. Y la libre era Sara. Hijo de Sara, Isaac. Si están medio perdidos, lean Génesis. Y si ya hicieron un discipulado y están perdidos, entren a Comunidad de Vida. Porque ahí estudiamos los 66 libros de la Biblia. Entonces, Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Uno es hijo de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Sí?
Porque Ismael, recuerden que nació porque, ¿qué hacemos? Y finalmente carnalmente nació Ismael. Pero Isaac nació por milagro de Dios, la promesa, ¿sí? ¿Cuál es la alegoría? Dice. Esto tiene una alegoría, esto tiene una enseñanza, esto tiene una metáfora al respecto, dice. Esto ocurrió realmente, pero esto me enseña algo, dice él. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Fíjense. Él dice, lo que pasó en Sinaí, esclavitud. Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es decir, Sara, esa la libre. Fuertes las palabras, no las digo yo. Pero imagínense para alguien que nacionalista ahí con el territorio judío, fuerte estas palabras, porque dice, la verdad es que la Jerusalén terrenal desciende de Ismael, dice. ¡Oh! De Ismael. Fuerte. ¿Y quién es descendiente de Isaac entonces? Los que creen en Cristo. Por la fe somos descendientes de Abraham, que también fue sostenido por la fe. Por tanto, el pueblo cristiano tiene que comprender que todo aquello que pasó con Israel es figura de los bienes mayores. Prefigura a Cristo. Cuando nosotros volvemos a la Israel terrenal y a la Jerusalén terrenal, estoy despreciando a Cristo. Y eso es severo. Muchos esperan el tercer templo y todo eso. Bueno, tal vez lo construyan, pero si lo construyen es abominación a Cristo. Porque Cristo ya fue sacrificado. El Cordero ya vino y su templo ahora es el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que poner ojo con esa tendencia judaizante del tiempo presente. Y si entendemos esto, si entendemos este tema, vamos a entender de mejor manera lo que es el Evangelio. Por eso yo creo que probablemente este mes voy a iniciar una pequeña serie al respecto, leyendo un poco Éxodo. Ahora, cuando un judío entonces, terrenal, lee el Salmo 122, él está pensando en la Jerusalén terrenal. Pero nosotros, como el Israel de Dios, cuando leemos el Salmo 122, estamos pensando en la Jerusalén de arriba, que es muy distinto. Entonces leemos ese Salmo, y cuando el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, no estamos pensando en que me alegro porque alguien dice, voy a viajar a Jerusalén a ver un templo. No, me alegro con aquel que dice, yo voy a la Sión de Dios. Yo voy a la Jerusalén celestial. Yo voy a la casa de Dios. Hacia allá me dirijo. Y ahí yo me alegro, porque estamos enfocando en lo eterno. Me alegro con todos aquellos que se alegran por ir a la Jerusalén de arriba. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Quién gobierna la casa de David? Jesucristo, el Hijo de David. Esos tronos, Jesús le dijo a sus discípulos, miren, yo los voy a sentar en 12 tronos para que juzguen. En la iglesia, los discípulos de Cristo. Nosotros, como las tribus de Jehová, vamos para allá y vamos a Sion. ¿Y qué vamos a hacer en Sion? Alabar el nombre de Jehová. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino. El Hijo con el nombre puesto sobre todo nombre. Entonces, cuando vemos este salmo, nos gozamos junto con el salmo. No porque estamos pensando en el Medio Oriente, porque estamos pensando en el monte santo de Dios. En la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de adelante. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Muchos toman este pasaje para orar por la Jerusalén terrenal. Y yo creo que está bien. Hay que orar por la Jerusalén terrenal. Hay que orar por todo el mundo. Así que oremos por el Medio Oriente. Oremos por el Medio Oriente. Muy bien. Pero tenemos que entender que ese descanso y esa paz
que me dice este pasaje no la voy a encontrar en el Medio Oriente, donde no hay paz, tampoco hay descanso. Esa paz y ese descanso está en la Sion celestial, en la Jerusalén de arriba. Ahí voy a encontrar la paz y el descanso. Y hacia arriba se dirigen mis palabras de bendición. Mis palabras de bendición al Señor y a su casa. Hacia arriba se dirigen. Entonces, anhelamos llegar a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén de adelante. Amamos a Dios, así que amamos su ciudad. Amamos su ciudad. Bendecimos esa ciudad. Tal vez usted dirá, pero esto, ¿desde cuándo es así? ¿Desde hace poquito nomás? ¿Desde el Nuevo Testamento? No. La Biblia nos explica que este mismo concepto lo tenían los antiguos en la fe. El mismísimo Abraham pensaba esto mismo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese lo que dice este texto, que Abraham salió como extranjero a caminar por la tierra, yendo en pos de la voluntad de Dios. Pero ¿a dónde se dirigía él? ¿Y qué promesa estaba esperando? ¿Hacia dónde se dirigía Isaac, Jacob, los hijos, el nieto, como coherederos de la promesa? Este texto dice que lo que ellos esperaban era ¿qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por tanto, ¿qué ciudad esperaban ellos? La Sion de arriba. Si ellos hubiesen estado pensando en la Jerusalén de abajo, ellos vivían al lado de Jerusalén. Recuerden que ellos estaban ahí en el Medio Oriente. Jerusalén ya existía. Y había un rey que era re bueno. ¿Quién? Melquisedec. Un rey que era sacerdote también. Si ellos hubiesen estado pensando en la Jerusalén terrenal, ellos hubiesen ido a vivir ahí. Pero no estaban pensando en la Jerusalén terrenal. Ellos estaban pensando en la Jerusalén celestial. Y por eso recorrían la tierra como extranjeros y peregrinos. Caminaban y caminaban, pero no se quedaron establecidos en una ciudad ahí. Porque ellos esperaban otra ciudad. La ciudad de Dios. Ellos ya estaban pensando en la ciudad de Dios. Esperaban esa ciudad que tiene fundamentos. Y es interesante que ocupe esta palabra que Apocalipsis después cuando describe la ciudad de Dios, habla mucho de los fundamentos. Los 12 fundamentos con las piedras preciosas. Cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Ya el antiguo Abraham vivió esperando la llegada de la ciudad de Dios. Mientras peregrinaban no lo encontraron acá en la tierra. No lo encontraron acá. Ni Isaac ni Jacob. Por eso el texto hebreo continúa y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. No está en la tierra. Caminaron, estuvieron todos lados, no está en la tierra. Así que mirándolo desde lejos, ¿qué hicieron? Lo creyeron. Lo saludaron, dice. Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Desde tiempos inmemoriales el Señor le ha preparado a su pueblo una ciudad. Y en la época de Abraham ya estaba esa ciudad. Por eso Jesús cuando Él le dice a sus discípulos, le dice, miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los diría. No lo estoy engrupiendo. ¿Me entienden? Esa ciudad está. Y Dios no se avergüenza de aceptar a Abraham, Isaac y Jacob porque ellos caminaron como extranjeros y peregrinos en este mundo esperando esa ciudad. Por tanto, el pueblo de Dios de todas las épocas ha siempre estado mirando hacia arriba y adelante. Nunca hacia lo terrenal actual.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Esto es importante, porque eso nos lleva a una actitud crucial de cómo enfrentar esta vida. Ellos enfrentaron esta vida con la actitud de extranjeros y peregrinos, porque iban a una ciudad que era eterna, la ciudad de Dios. El extranjero declara que no es de acá, ¿no es cierto? El peregrino que dice que estoy de paso. Son importantes estas dos palabras porque un extranjero que no está como peregrino, igual puede decir, mira, no soy de acá, pero bueno, me quedo. Pero un peregrino es como un mochilero. Piensen en un mochilero. ¿Cómo vive un mochilero cuando uno se va a mochilear? ¿Se fueron a mochilear alguna vez? Yo me fui a mochilear varias veces. Uno va con la mochila, no va con la casa, ¿no es cierto? Y uno está de paso, mira un lugar, disfruta acá, disfruta allá, pero no estoy pensando en las comodidades del mundo. Voy de paso. La connotación para la vida actual es muy importante. Dios tiene su ciudad, tiene la verdadera Jerusalén, preparada desde tiempos inmemoriales para ti. Pero para ir allá, tú tienes que soltar acá. Tú no puedes subir y quedarte abajo. Tú no puedes anclarte al piso y al mismo tiempo volar. Son contradictorios. Tú no puedes amar a Dios y amar al mundo. No se puede. Tú no puedes aferrarte a las posesiones del mundo y al mismo tiempo estar pensando en los tesoros celestiales. No se puede. Son antagónicos. No puedes arrastrarte por el piso y al mismo tiempo volar. Sin embargo, nos aferramos a este mundo. En vez de aferrarnos a la Sion celestial, nos aferramos a este mundo. Nos aferramos a este mundo de muchas maneras. Una de esas maneras son las posesiones, como les decía. Las posesiones, nos aferramos a nuestras pertenencias como si fueran nuestras. Cuando no son nuestras, somos extranjeros acá. Y nos aferramos a las posesiones como si lo fuésemos a tener por toda la eternidad. Y la verdad es que las posesiones las vamos a tener un poquito nomás. Todo esto va a pasar. Estamos de paso. Nos aferramos a la plata como si fuera nuestra cuando no es nuestra. Somos extranjeros de Dios. Al menos 10% tiene que ir a Él. Pero no, es que nos aferramos. Nos aferramos a los cargos, a los roles. Entonces cuando tengo un cargo en el trabajo o tengo un rol en la congregación, me aferro a eso como si fuera mío. Cuando en realidad estoy de paso nomás. Hoy día estoy de pastor yo, mañana puedo estar otro. Estamos todos de paso. Pero nos aferramos a los rangos, a las categorías, a los roles, carnalmente, no entendiendo que somos extranjeros y peregrinos, que nada es nuestro y que estamos de paso. Nos aferramos a las comodidades de este mundo, a las comodidades, como si fuera una obligación de parte de Dios proveer para nuestras comodidades. Porque bueno, somos sus hijos, hijos del rey, así que cojines para estos hijos del rey. No es eso lo que dice la Escritura. Basta con mirar al rey y ver si tuvo cojines. ¿No es cierto? Debemos entender que estamos acá en la tierra y la tierra no es el cielo. Ya tiene aspectos de cielo en nosotros. Tenemos el Espíritu del Señor. Pero la tierra no es el cielo. Aún no ocurre la fusión de la cual hablamos el domingo pasado. Si tú tienes expectativas de cielo hoy día, vas a estar harto frustrado porque acá te vas a enfermar. Acá va a haber accidentes y va a haber cesantías y va a haber dificultades. Si vivimos con la perspectiva de entender que somos extranjeros y peregrinos, no hay drama, no hay problema. Pero si pienso que este mundo es todo lo que hay, entonces hay mucho problema, mucho drama. Nos aferramos a este mundo, nos aferramos a la opinión que tienen las personas de nosotros, al que dirán. Nos aferramos a lo que opinan nuestros amigos, nuestras familias. Y si tuviéramos la mentalidad de extranjero, es obvio que cuando uno es extranjero y llega a un lugar y está de paso, que los que están ahí es difícil que te entiendan. Tú vienes de otra cultura, tú vienes de otro mundo y vas hacia otro mundo, entonces, pero nos aferramos a esto de que queremos que nos quieran, que opinen bien de nosotros. Nos aferramos a este mundo. Quiero detenerme en estos últimos 2 puntos que mencioné. En nuestra búsqueda
incesante por la comodidad y nuestra búsqueda incesante por la aprobación. La comodidad y la aprobación pueden ser buenos cuando tienen su justa medida. El querer estar cómodo puede ser bueno cuando tiene su justa medida. Pero cuando pasa a ser más importante que Dios, es una idolatría. ¿Y cómo sé que esto es más importante que Dios? Cuando estoy dispuesto a pecar y a desobedecer al Señor por la aprobación y por la comodidad. Ahí ya pasó a ser idolatría. Algo que podía ser bueno, terminó siendo pecado en mi vida. La búsqueda de comodidad y aceptación como un bien mayor que Cristo mismo es una de las cosas que inmoviliza mucho al cuerpo de Cristo. Un extranjero, un peregrino, no está pensando en ser aceptado por todas las personas por donde pasa. Y no está pensando en vivir cómodamente por ahí por donde pasa. Es un mochilero, como les decía. Ningún mochilero anda con toda la casa encima y anda con un plasma en la mano, ¿no es cierto? Caminando por todos lados. No. Porque es mochilero. Ningún mochilero que uno ve acá en la calle está parado y mirando a la gente y pensando, oye, ¿qué piensan de mí esto? ¿Han visto algún mochilero que está interesado en lo que tú piensas de ellos? No. No están ni ahí. La verdad es que no están ni ahí. Y estamos llamados a hacer eso. Pero resulta que estamos muy aferrados a este mundo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la idolatría a la aprobación y la idolatría a la comodidad? El pastor Keller, que le encanta hacer cuadritos, no, tiene otro cuadrito más que se los voy a presentar. Si buscas aprobación, entonces tu mayor pesadilla va a ser el rechazo. Y la gente a tu alrededor suele sentirse sofocada. Y tu emoción problema va a ser la cobardía. Me explico. Si la búsqueda de aprobación, de que la gente te quiera, esta búsqueda incesante de ser querido, ha tomado un rol fundamental y central en tu vida, entonces tú vas a vivir siempre evitando toda situación de rechazo. Vas a huir de eso. Eso te va a llevar a ser profundamente cobarde. No enfrentas conversaciones difíciles porque te pueden retar, te puede ir mal y a la hora de presentar el Evangelio no lo vas a presentar. Vas a callar. Porque, ¿y si opinan mal de mí? Y la verdad es que probablemente opinen mal de ti. Si tampoco aceptaron a Cristo, ¿por qué deberían aceptar a ti? Entonces cuando la aprobación, este sentir de que me quieran, de ser querido, pasa a ser una idolatría, es decir, central, voy a estar dispuesto a no obedecer el Evangelio y a desobedecer a Dios. Sin entender que soy extranjero y peregrino. Eso va a llevar a que incluso la gente a mi alrededor se suele sentir sofocado porque todo el rato estoy buscando su aprobación. ¿Qué piensas de esto? ¿Y qué opinas tú? Y vivimos en pos de la opinión de los demás, no como un mochilero, sino que buscando ser queridos. Cuando eso es el foco y el centro de mi vida y estoy dispuesto a pecar, significa que no he entendido que ya soy querido por Dios, con un amor incondicional que no va a cambiar nunca. Cuando me siento realmente, me comprendo querido incondicionalmente por Dios, la aprobación del mundo pasa a ser secundaria. Pero cuando eso no está, entonces la aprobación del mundo pasa a ser primaria en mí y empiezo a desobedecer el Evangelio. Idolatría. Si buscas comodidad, tu mayor pesadilla será el estrés, el ser exigido. La gente a tu alrededor va a sentirse descuidada y tu emoción problema va a ser el aburrimiento. ¿Me explico? Si te centras, si tu foco central es tu propia comodidad, ¿cómo se va a manifestar eso? Eso se va a manifestar en que te cargues, sentirte presionado. Cuando te empiezan a presionar, te baja urticaria. Quieres puro correr. Porque no quieres sentirte presionado, no quieres sentirte estresado. No quieres que te exijan mucho. Entonces sirves por acá, sirves por allá, pero en nada estás bien comprometido, porque si me comprometo, voy a tener que estar, ¿qué? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? Una pesadilla. Entonces incluso en la pega, tú cambias de pega. 1 año acá, 1 año allá, y estás aquí, estás allá. Pero pasa el tiempo e inmediatamente te empiezas a sentir aburrido, así como que estoy
estoy aburrido. Y si piensas, hoy voy a hacer esto 40 años más, ¡oh, no te mueres! 40 años más. Probablemente tu ídolo es la comodidad. Y todo en tu vida lo estás girando en torno a proteger tu comodidad. Te cambias de pega, nunca te comprometes mucho, haces esto y lo otro, pero apenas sientes un poco de presión, te alejas. El problema es que si eso es tu foco y tu centro, se va a contraponer directamente al Evangelio en tu vida. Porque el Evangelio no es cómodo, de partida. De partida no es cómodo. De partida la búsqueda diaria del Señor a veces va a fluir y a veces no va a fluir. Y por eso se llaman disciplinas espirituales. La oración, la lectura de la palabra, el llenarse del Señor. A veces uno no va a querer, pero no por eso no lo vamos a hacer. A veces va a ser incómodo realmente vivir en pos de la misión. Y aportar dinero a la misión puede ser incómodo. E incluso ir a la misión puede ser incómodo. Incluso puede requerir mucho compromiso de tu parte. Incluso significa morir a tu vida y comprometerte por 20, 30, 40 años. El Evangelio es así. Entonces, se va a contraponer tu vida espiritual con tu deseo carnal. Y vas a ser un cristiano tibio. Cuando tu centro es la comodidad. Tal vez por eso el Señor insiste tanto en dos palabras, que lo leemos en varios versículos. Porque el Señor en la Escritura, más que hablar de la aprobación y la comodidad, que igual lo hablan, hay dos palabras que se repiten mucho. Esfuérzate y sé valiente. Que todos la conocemos. Pero fíjense que esas palabras justamente contraponen estas dos idolatrías. El esfuerzo, ¿contra qué está? Contra la comodidad. ¿Y el ser valiente? Con la aprobación y la cobardía. Cuando Dios te dice esfuérzate y sé valiente, te está diciendo, oye, ¿qué es tu centro? Si yo soy tu centro, que no sea la comodidad. Si yo soy tu centro, que no sea la búsqueda de ser querido por los demás. Esfuérzate y sé valiente. Porque el Rey, Jesucristo, descendió de Sion, de la morada de Dios, del templo de Dios, para estar en medio de nosotros. Y lo vimos trabajando con mucho esfuerzo y siendo muy valiente. Piensa en esto, Jesucristo trabajó como carpintero al menos 15 años. En una pieza, tranquilo ahí, lijando. El Rey de Reyes. 15 años lijando sillas. Y después, cuando llegó el momento, 3 años y medio de ministerio. Igual de presionado. Así como fue difícil probablemente estar solo ahí, fue difícil estar todos los días rodeado. Jesucristo fue presionado a tal punto que llegó al Getsemaní, donde eran presionados las aceitunas y salía aceite de oliva en el jardín de la presión. Y corría el aceite, ¿no es cierto? Cristo fue presionado y el pueblo de Dios será siempre presionado en este mundo, porque estamos llamados a ser aceite de oliva. Yo creo que en un mes más les voy a hablar de eso. Pero es importante que entendamos que el Evangelio se contrapone a la comodidad, porque nos lleva a estar presionados en este mundo. Pero no nos preocupa. No es algo sufrido. Porque al igual que Abraham, Isaac y Jacob, entendemos que somos extranjeros y peregrinos, entonces estamos de paso. Y como estamos de paso, y yo sé que voy a la ciudad permanente, a la ciudad de Dios, por el gozo puesto delante de nosotros, estamos dispuestos a tomar la cruz, a ir a la cruz, igual que Jesucristo. Nuestro futuro es puro gozo. Gozo, gozo, alegría y gozo, y 1000 años más gozo, y en 10.000 años más alegría, y en 1.000.000 de años más gozo. Entonces, si vas a sufrir ahora, da lo mismo, porque yo sé a dónde voy. El Rey nos abrió un camino a Sion y nos mostró el camino angosto que debemos recorrer para llegar ahí. ¿Y cuál es ese camino angosto? Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir.
Jesús, para santificarte, Él salió de la ciudad y murió en una cruz. Si tú quieres seguir a Cristo, tú vas a tener que salir de la ciudad. Vas a tener que salir de este mundo. O como dice ahí, salir del campamento. Una figura que estaba ocupando era, el autor de Hebreos ahí, era lo que pasaba en el campamento israelita, donde el tabernáculo está fuera del campamento. Y si tú querías ir a buscar a Dios, tú tenías que salir del campamento, porque no puedes estar en el campamento y buscando a Dios. Entonces, dice, Él salió de la ciudad, tú tienes que salir de la ciudad. No solo eso, tú tienes que cargar el mismo vituperio que Él. Ahora, la palabra vituperio en chileno está tergiversada, ¿no es cierto? Porque acá hablamos del vituperio, oye, tengamos un vituperio. Pero en realidad eso es una ironía, por eso se ocupa en Chile. Aunque actualmente se ha ocupado tanto que ya no se entiende que es una ironía. Es irónico porque vituperio significa oprobio. Es algo malo, no es algo bueno. Entonces es como decir, castiguémonos un poco ya y comemos algo, ¿ya? Por eso se dice vituperio. Pero vituperio en sí, esa palabra en griego, oneidismos, significa deshonra y descrédito. Deshonra y descrédito. Si tú quieres seguir a Cristo e ir a la ciudad permanente, tú en este mundo vas a caer en deshonra. Aquellos que te honraban te van a menospreciar. Y aquellos que te daban crédito, ahora van a decir lo perdimos. Que caes en descrédito. Tú no puedes salir de la ciudad y seguir a Cristo sin caer en deshonra. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el que va delante de nosotros, Jesucristo, nos ama profundamente. Así que aunque el mundo me rechace, Él me aceptó. ¿Qué más quiero? Jesucristo basta. Y como Jesucristo basta, yo lo sigo. Y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo en medio de todas las dificultades y todas las adversidades. Lo sigo. ¿Hasta dónde? Hasta Sion. Y me alegro con aquellos que dicen, a la ciudad de Dios vamos. A Jerusalén. La Jerusalén de arriba y de adelante. Queridos, el Señor en este día nos está desafiando a vivir como extranjeros y peregrinos. Y eso va a implicar que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces. Que una vez por todas dejes de idolatrar la comodidad. Y perseveres en esfuerzo. Que una vez por todas dejes de idolatrar la aprobación de los demás. Y que los demás te quieran y te amen. Puede pasar, pero puede no pasar. Lo importante es que Dios te ama. Eso es lo importante. Lo importante es que ya tienes la aprobación del Señor. Por tanto, sé valiente. Predica el mensaje aunque caigas en descrédito. Toma la cruz aunque sea deshonra. Anda en pos del Evangelio, de las cosas de arriba. Porque tú y yo no nos dirigimos a una ciudad perecedera, sino que a una ciudad eterna, que permanece para siempre. Tú y yo, el Israel de Dios, vamos hacia allá, igual que los antiguos. Todos vamos para allá, a la Sion de Dios. El pueblo de Dios tiene ahí moradas preparadas. Vamos a esas moradas, salgamos de este mundo, salgamos del campamento. Esforcémonos y seamos valientes en pos del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias porque tú has ideado un camino de tanto gozo para cada uno de nosotros. Hay tanto gozo por delante. Señor, tú has pensado como arquitecto cómo construir una ciudad que sea perfectamente en gozo para tu pueblo. Y no solo como arquitecto, sino que también como constructor tú la has construido. Señor, queremos ir a esa ciudad. Queremos ir a tu presencia. Porque entendemos que solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Entendemos que eso significa vivir en esta vida como extranjero y peregrino, como mochilero. Entendemos que eso significa tener acá presiones, Señor, ser presionados. Significa, Señor, muchas veces caer en descrédito, en deshonra. Pero queremos hacerlo con gozo. Queremos seguirte a ti, Jesucristo. Queremos seguirte. Aunque en este mundo estemos rodeados de adversidad, queremos seguirte a ti. No queremos mirar atrás, Señor. Perdónanos por mirar atrás. Perdónanos por buscar anclarnos en este mundo. Queremos mirar adelante, queremos seguirte a ti, Jesucristo. Te entregamos una vez más nuestras vidas y te rogamos que pongas en nosotros el querer como el hacer. Que pongas en nosotros, Señor, esta valentía y este esfuerzo. Que pongas en nosotros cada día más de ti para vivir en pos de tu reino, Señor, de tu justicia.
En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.